Lo que vamos a aprender el día de hoy es el inicio de la vida cristiana. El inicio de la vida cristiana. Sabemos que algunas personas saben que existe el cristianismo, algunas personas optan por otras religiones, pero nosotros aquí somos cristianos evangélicos, creemos en Cristo. Y el tema principal en el que nos vamos a basar es la vida cristiana, y la sesión se desarrolla en dos aspectos que son los dos primeros pasos de la vida cristiana, que es aceptar a Cristo y el bautismo en agua. Pero antes que todo quiero que hagamos una oración para que el Señor obre en nosotros. Señor, muchas gracias por este momento. Gracias, Señor, porque nos has concedido este privilegio, esta oportunidad de estar en este lugar para aprender de tu palabra. Permítenos, Señor, que nuestro corazón sea abierto para poder entender tu palabra, para escuchar qué es lo que tú quieres decirnos, y que no solamente quede en nuestra mente, sino que quede guardado en nuestro corazón, para que haga efecto en el momento preciso, cuando deba hacer efecto. Pon tu mano poderosa en nuestras mentes y en nuestros corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Amén y amén. El primer paso para iniciar a una vida cristiana es aceptar a Cristo. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Aceptar a Cristo. Quiero comenzar diciendo de que naturalmente, cuando un bebé nace, cada día va creciendo, desarrollándose, a medida va teniendo vida, va creciendo, y después de unos meses de edad, ya debe haber recibido un trato muy especial por sus padres. De la misma manera, esto sucede en la vida cristiana. Cuando una persona acepta a Cristo, nace como un niño espiritual. Un niño espiritual. Igual como a un niño natural se le da un trato especial, se le dan cuidados especiales, así también espiritualmente es con los niños que recién nacen. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está hablando de la total dependencia de la leche, y eso solamente se encuentra en un bebé, porque ya creo que el hermano Ronald no se sintiera muy alimentado con un vaso de leche, ¿verdad? Entonces, él está hablando específicamente de una edad trascendental espiritual. En esta enseñanza aprenderemos los pasos iniciales de la vida cristiana, desde la salvación, el nacimiento, el comienzo de la niñez espiritual, y el inicio es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y después entramos al bautismo en agua. Todos debemos de saber que hay una condenación para el hombre por causa del pecado. ¿Cuántos son conscientes de eso? Amén. Así también hay una salvación para el que se arrepiente, el que acepta y se convierte. Y el único medio de salvación es nuestro amado Señor Jesucristo,
Y la pregunta importante a responder es, ¿de qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? Quiero decirles, hermanos, que después de que el hombre peca, el pecado tiene consecuencias. Y estamos tan acostumbrados a decir que todo el mundo tiene derecho a cometer errores, ¿verdad? Todos somos humanos, ¿verdad? Si usted habla con alguna persona y esta persona le comenta de que aquel tuvo un error, usted dice, no, pues, somos humanos, ¿verdad? Damos como que el derecho, damos por sentados como el derecho de que tenemos la posibilidad de poder cometer errores y pecados, porque somos humanos, ¿verdad? Pero ¿en qué momento Dios nos dio ese derecho? La Biblia no dice que Dios hizo al hombre y le dijo, mira, tienes derecho a un pecado. ¿Verdad? Pero si cometes otro, yo me enojo. Y si cometes otro, todavía es más grande mi enojo. El Señor no le dijo eso a Adán. No hay derechos de pecado. Él es un Dios santo. Pero nosotros estamos tan acostumbrados, no, es de humanos. Es de humanos y damos por fácil y aceptado todo tipo de pecados porque somos humanos. Pero esto no entra dentro de las reglas y las leyes de Dios. El pecado es abominación ante su santidad y hay consecuencias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todos somos conscientes que hay condenación por el pecado. Pero hay un medio de salvación revelado y es Jesucristo. Gloria a Dios. Es Jesucristo. Solo por Jesucristo somos salvos de la condenación y del castigo eterno en el infierno por causa de nuestro pecado. Esa es la respuesta de la pregunta. Somos salvos de la condenación, del castigo eterno en el infierno por causa del pecado y de la muerte espiritual eterna solo por Cristo. No hay ninguna acción humana que pueda favorecernos para tener esa salvación. Pero entonces está la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Y ahora vamos a estudiar el origen, en dónde es que aparece esta palabra. Y vamos a estudiar a Adán y Eva. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo un hombre perfecto, santo, sin pecado. Y cuando Eva fue hecha, Eva fue creada de la misma santidad de Adán, porque de él fue tomada. Amén. En ese momento Adán
después de su creación, recibe órdenes dictadas por el Dios soberano, creador. Y le dice Dios qué es lo que iba a hacer, y Adán se somete en obediencia a lo que Dios le ha ordenado. Pero un día Eva dejó de obedecer los mandamientos de Dios y tuvo un impulso muy distinto a los que antes tenía en su voluntad. Porque hay un gran espacio de tiempo en donde Adán y Eva permanecieron en obediencia a la palabra de Dios. Pero hubo un día, hubo un momento en el que hubo un impulso diferente en el corazón de Eva. Gloria a Dios. Y lamentablemente, ese impulso inclinó su voluntad a libre albedrío. Y eso fue por la proposición de la serpiente. Y Eva cayó y pecó en desobediencia, incluyendo a su marido. Eso está en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Pero el hombre tenía una posición importante. ¿Cuál es la posición del hombre en el inicio? Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Quiero que antes de todo sepamos que cuando Dios hace al hombre, no lo hace en una secuencia de evolución. Eso no existe. No existe esa teoría de la evolución que sea comprobada. Cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto, con un razonamiento y conciencia de lo que está haciendo. Ahí vemos en ese versículo, en el versículo 15, que Dios le pone en el huerto para que labrara y lo... Entonces no estamos hablando de un hombre que no entiende. No estamos hablando de un hombre que está descubriendo cómo hacer juego con piedras. No. Estamos hablando de un hombre con la suficiente capacidad intelectual para entender a Dios, cuál es su función en la tierra y qué es lo que debe de hacer. ¿Verdad? Entonces, no estamos viendo a una persona que no tiene conciencia de lo que hace. Estamos viendo a una persona que sabe muy bien qué es lo que hace y lo que debe hacer porque entiende a Dios. Amén. Y en el capítulo 2 de Génesis habla de que Dios se inspiró en la creación y después de haber hecho todo lo creado, dice que plantó un huerto.
escuche bien, se dedicó a diseñar un lugar especial para colocar al hombre. Amén. Eso es algo muy especial, porque a los peces les hizo surgir en el agua, a los animales los puso sobre la tierra, pero al hombre plantó un huerto para colocarlo ahí. La creación más especial y más perfecta en su máxima expresión de Dios es el hombre en el principio. No solo por lo que es estructuralmente o físicamente, sino porque el hombre recibió el aliento de vida, recibió el ser de la boca, el aliento de Dios fue quien le dio vida. Amén. Entonces vemos que hay una persona aquí sumamente consciente de su posición. Pero quiero que despejemos las dudas sobre el libre albedrío, porque existe, claro que existe. Libre albedrío. Libre albedrío. Antes de hablar de libre albedrío, quiero decirles que Dios creó al hombre libre. Lo creó libre. Pero la libertad no es la facultad ni el acceso a pecar. Libertad no es eso. ¿Por qué lo explico así? Porque somos criaturas libres, pensantes, con suma inteligencia, que entendemos las asignaciones, responsabilidades y somos sumamente conscientes de las intenciones que tenemos y lo que queremos, creados con una voluntad personal. Voluntad personal. Y quiero que volvamos a recapitular el concepto de voluntad. Y es que voluntad es la capacidad de accionar de acuerdo a un impulso. ¿Vamos? Voluntad es la capacidad de accionar de acuerdo a un impulso. Ahora quiero que veamos la libertad del hombre en Génesis capítulo 2, versículos 18 y 20. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 2, 18 y 20. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El 19. Jehová Dios formó pues la tierra, todas las bestias del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes,
Ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En estos versículos no solamente notamos que Adán tiene la facultad libre de ponerle nombre a los animales, ¿verdad? Porque dice que Adán se los puso. Entonces, el hombre desde el inicio tiene propósitos. Tiene propósitos. Ahora, ¿en dónde está la libertad del ser humano? Él es libre de moverse en todo lo que sea, de acuerdo a donde Dios lo establece, pero en santidad. ¿Me doy a entender? En santidad. Puedo notar y percibir en los versículos que hay muchas cosas, muchísimas cosas en las que Adán debe trabajar, debe pensar, debe razonar, debe organizar en cómo guardar lo que Dios le ha dado. Y es tan grande que dice que para él no se halló ayuda idónea. ¿Sí? ¿Nos estamos dando cuenta de la libertad que tiene el hombre? Amén. Tiene libertad. Pero vemos que el hombre ha caído. Y el hombre cae en una conversación tentadora. Ahí nace un impulso diferente al de Dios y su inclinación es hacia el mal. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente a ese impulso, todos los impulsos de Adán y Eva eran santos y se movieron en libertad, en la santidad. ¿Entendemos eso? Gloria a Dios. Pero cuando se da este problema de que siente un impulso diferente y su inclinación es al mal, vemos a Eva consintiendo en su mente y en su corazón igualarse al soberano. Eso ya salió de los límites. Y considera igualarse al soberano pasando por un lado los mandamientos del soberano. Ahora quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Cómo dice? Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En los versículos anteriores vemos la conversación de la serpiente con Eva. Se dice por ahí que el pecado de Eva fue agarrar la manzana y morderla, ¿verdad? La Biblia no dice que es manzana, no dice,
que es manzana. Pero sí dice que es un árbol y tenía fruto. Y lo único que podemos reafirmar es lo que está escrito ahí. Pero la serpiente no llega, mira, ¿te gusta la manzana? No llega de esa forma. Llega con una pregunta. Vea el versículo 1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escuche eso, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora veamos la intención de esta serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Estamos viendo a Satanás haciendo pensar a Eva de que Dios los tiene limitados a la sabiduría, a la inteligencia. La proposición de la serpiente no simplemente es, ¿te gusta la manzana? No. Desde el inicio de la pregunta hay un mal y una intención sumamente pecadora con respecto a lo que se está diciendo, porque se está cuestionando lo que el Dios soberano ha ordenado. Amén. Entonces, la proposición y la inclinación de Eva no solamente es comer del fruto, no es solamente probar el fruto, es igualarse al Dios soberano en el bien y el mal, como se lo propone la serpiente. Ahora sí entendemos el pecado. Gloria a Dios. Quiero decir que el hombre, hermanos, es criatura. Es una criatura. Hay una autoridad soberana sobre él, a la que él debe someterse en obediencia. Pero no es una autoridad impuesta, no es una dictadura que restringe y oprime y somete a la fuerza, tratando con violencia para que se le obedezca, o una autoridad que esclaviza con maldad. No es esa la autoridad de Dios en el principio. Dios no está sometiendo con fuerza a Adán para que le obedezca. La autoridad que Dios ejerce sobre el hombre en el principio es una autoridad que protege la misma integridad y la pureza y la esencia de la criatura. Amén. No hay maldad ni injusticia en los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios solo tienen el objetivo de la pureza y la santidad de esa criatura para su propia gloria. ¿Entendemos el concepto? No es una autoridad impuesta para obligarte y someterte a lo que yo digo. Es una autoridad llena de amor que protege la santidad y la pureza y la esencia de la criatura creada. Amén. Cuando hablamos de la idea fabulosa
de libre albedrío, hablamos de tener el poder de elección sobre el bien y el mal. Como que si nosotros tuviéramos la grandeza de elegir ser rectos y elegir ser justos, elegir ser puros o elegir ser santos por nuestra propia decisión. Esa es la idea del libre albedrío. Creemos en el libre albedrío que somos lo suficientemente capaces para someter nuestros deseos de maldad. Y yo quiero que veamos a dos seres creados, escuche bien, a dos seres creados en suma santidad, hechos de materiales santos, completamente libres, con voluntad propia, que responden a los impulsos de Dios, con una inteligencia asombrosa, señoreando y cuidando y ejerciendo la autoridad dada por Dios, el Creador, que habla con ellos. Y quiero que veamos que incluso teniendo todas las características necesarias para poder ejecutar ellos el poder de libre albedrío, caen en esa trampa. ¿Me doy a entender? Entonces, el libre albedrío, hermanos, es la trampa más vil para el ser humano. Es la maldición más bien maquillada de toda la historia. El libre albedrío es la proposición al ser humano de una falsa soberanía. Él no es soberano, él es criatura. Amén. Y esa falsa soberanía lo invita a igualarse a Dios en la toma de decisiones del bien y el mal por su propio razonamiento, pasando por encima de los mandamientos del soberano. ¿Entendemos qué es libre albedrío? Ahora respondemos a totalidad la pregunta: ¿qué es pecado? Pecado, hermanos, es la transgresión en contra de la palabra de Dios, la desobediencia y rebelión a sus leyes y estatutos por voluntad ejecutada o por naturaleza involuntaria. Porque en Adán y Eva fue voluntad ejecutada, pero en nosotros es naturaleza. ¿Amén? Es herencia de pecado. Y quiero que analicemos a estas dos personas creadas en suma santidad. Y ellos, con la total pureza, creados con todo lo más santo, no pudieron permanecer firmes ante un impulso de maldad. Si ellos con estas características no pudieron, ¿cómo nosotros? ¿Cómo nosotros? Entonces la Escritura revela cómo es que sucedió esta triste historia. Adán y Eva fue el primer hombre y la primera mujer que Dios creó en el huerto. Eso es lo que vimos en Génesis 1:27. Y fue en el Edén que Dios dio los mandamientos que tenían que cumplir.
Acabamos de leer en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, en donde Él les manda que no coman del árbol y les da sentencia y les dice: porque el día de que Él comiere ciertamente morirás. Amén. Y ellos no guardaron ese mandamiento. No guardaron ese mandamiento y comieron del fruto que se les había prohibido. De esa manera entró el pecado en el hombre y la muerte, tanto física como espiritual. Y no solamente para Adán y Eva, sino para toda la raza humana. Lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado no solamente se queda en Adán y Eva, viene en todas las generaciones hasta la actualidad. Vea lo que dice Romanos 3, 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En este estado, el hombre no tenía esperanza de vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice Romanos 6, 23. Así que creo que dejé claro el tema de el pecado. Amén. Y la clase termina aquí.